Episodio número 3364. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya esta lección número 9, reconciliación y esperanza. Este es una lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues vamos a desarrollar el texto a memorizar de 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 21. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez en la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Hasta yo estuve haciendo un aporte de la frase del día en la lección del martes. Y qué bueno que se puede continuar este programa. Recuerden, este programa no ha pretendido, no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto es un complemento, una ayuda, una guía para usted poder llenar, valga la redundancia, su guía de estudio y así poder expandir sus conocimientos de la palabra de Dios. Esta semana también estaremos nuevamente con los poderosos comentarios de la pastora Aris Polanco. Y a partir de la lección del lunes hasta el jueves, vamos a escuchar 4 poderosos comentarios. Para el día de hoy, recuerden, esta lección es la parte introductoria del sábado y la parte del domingo titulada Reconciliados de malas obras. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a ser reconciliados por ti de cualquier cosa que nosotros estemos enemistados. Que de esa manera todos nosotros podamos tener una buena relación contigo y que tu nombre sea glorificado. También te pedimos que cada persona pueda ser una bendición para todo el que los rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reconciliado de malas obras. Esa es la parte que vamos a estudiar para el domingo. Entrando siempre en la parte introductoria del sábado, Pablo continúa con el tema de la reconciliación tan vívidamente destacando en Colosenses 1:20, y para eso, ¿verdad?, se recomienda ver el contenido correspondiente a la lección del jueves de la lección 8, la lección pasada. Allí describió su alcance cósmico, mientras que lo que sigue se convierte en personal e individual. Mediante su muerte en la cruz, Jesús logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora, por medio de Jesús, pueden ser reconciliados por Él mediante la fe. ¡Qué maravilla de la gracia, la que nos ayuda a no caer en desgracia! Porque es Cristo el que nos impide en ese sentido caer en la miseria, caer en la muerte. Es el que nos rescata del hoyo, nos rescata del pecado, y por eso le damos honra y gloria a nuestro Dios por todo lo que hace por nosotros. Escuché clarito que dijeron amén. Así hubiese dicho Mar, por el hecho de que no hay mejor cosa que esa, que Dios sea el que gobierne nuestras vidas
y el que nos libere del pecado. El proceso de la reconciliación individual es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. Al igual que en el ámbito cósmico, se produce mediante la muerte de Cristo. En el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo, la esperanza de gloria. Porque es así, no se puede tener una verdadera transformación si Cristo primero no se convierte en una realidad viva en nosotros. Y luego, esto evidentemente nos lleva a aceptar a Cristo, el cual es nuestra esperanza de gloria. Pablo habla también del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones en Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Ahora, ¿en qué consiste este misterio y qué prevé, tanto para el individuo como para el universo? ¿Cómo se relaciona este misterio con el Evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Evidentemente, esta y otras preguntas se estarán respondiendo durante toda la semana. Entrando a la parte del domingo, reconciliados de malas obras, de inmediato se nos invita a leer Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, para responder a las preguntas. Primero, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del alejamiento y la enemistad con Dios? Y segundo, ¿cuál es el resultado final esperado de la muerte de Cristo? Para eso también se nos invita a leer Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Primero veamos Colosenses 1 del 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Ahora veamos Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está lo que dice Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del alejamiento y la enemistad con Dios? ¿Cuál es el resultado final esperado de la muerte de Cristo? Sobre la primera pregunta de a qué se refiere Pablo cuando habla del alejamiento y de la enemistad con Dios, aquí escribí. Pablo habla de que éramos extraños y enemigos en nuestras mentes, haciendo malas obras. Por eso Cristo nos ha reconciliado mediante la muerte. ¿Y cuál es el resultado final esperado de la muerte de Cristo? El resultado final esperado por la muerte de Cristo es que seamos presentados sin manchas ni arrugas delante del Padre. Esa es nuestra respuesta. Y es que la cruz de Cristo y la muerte de Cristo sobre todo es más que una simple, digamos, acción que nos extiende la gracia, la vida, para hoy poder estar en ese sentido por su gracia sostenidos. Estamos hablando de que esta gracia, de que este poder, de que la muerte de Cristo
abarca los siglos y las edades, y es por eso que nuestros registros en el santuario celestial están intactos, están como inmaculados, pero es gracias al sacrificio de Cristo, no gracias a ninguna obra que realicemos. Pablo es consistente en su retrato desfavorable de la humanidad, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. Hoy, casi 2000 años después, nadie podría cuestionar esta percepción. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por la fe es la pecaminosidad de la humanidad. O sea que independientemente de lo que creamos, independientemente aceptemos o no, esa es la doctrina que todo el mundo debe estar de acuerdo, que nuestra pecaminosidad en ese sentido no necesita ser aceptada o no. Todos la tenemos y la Biblia es clara respecto a eso. No obstante, y a pesar de nuestra maldad, Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en el mundo. Dios ha obrado desde el principio para resolver el problema del pecado, aunque la solución solo se encontraba en su propia muerte en la cruz. En el Edén, Dios preguntó a Adán, la obra maestra de su creación, ¿dónde estás? Y hoy sigue buscando a su única oveja perdida, nosotros, tú y yo. Nos busca uno por uno. Tiene un plan perfecto para alcanzarnos. Aplica la promesa inicial del Evangelio que aparece ya en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Génesis 3:15. Al poner enemistad entre nosotros y Satanás. Eso es lo que hace el Señor para poder ayudarnos a encontrar el rumbo, porque si Él no pusiera enemistad entre nosotros y el pecado, es así, aunque Dios ha puesto enemistad, imagínense que no la haya puesto, cuánto más apegado estaríamos de este mal. A veces, el Evangelio se presenta de una forma tan complicada y teórica que pierde gran parte de su relevancia práctica para la vida del siglo XXI. No obstante, es muy sencillo y directo. Por ejemplo, el Evangelio consta de 3 partes. La parte número 1 establece que Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Segundo, esto es del Evangelio, ¿verdad? El primero, que Jesús vino a morir por nosotros. El segundo, al aceptar su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Tercero, la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio vicario de Cristo es el resultado de su unidad con Cristo, de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esta es una de las cosas más importantes que hemos visto hasta esta lección, pero sobre todo en nuestras vidas, a saber que la vida del cristiano necesita constantemente de la vida de Cristo, de su unidad con Él, de que Él recree en nosotros y que de manera especial el Espíritu Santo pueda entonces obrar el cambio que necesitamos. Estas 3 experiencias no ocurren necesariamente de forma separada, sino que pueden darse simultáneamente cuando aceptamos a Jesús. El hecho de poder, repetimos, entender que somos incapaces de salvarnos. Número 2,
que somos librados de la muerte. Número 3, que la vida del cristiano ha sido justificada por la fe, de modo que al ejercer esto es resultado de la unidad con Cristo y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que esas 3 experiencias nos pueden suceder a la misma vez. Eso es lo que está diciendo el autor. Independientemente de cómo haya experimentado cada persona la obra salvadora de Jesús en su vida, el fundamento descansa siempre sobre la muerte de Jesús. Siempre debemos volver a esa realidad. A continuación se hace la pregunta final. ¿Cuándo evalúas tu carácter y lo más íntimo de tu ser? ¿Qué te dice lo que ves acerca de tu necesidad de la cruz? Bueno, cuando evalúo mi carácter en lo más íntimo de mi ser, eso me dice que yo necesito de Jesús, que yo no puedo seguir obrando supuestamente por fe, cuando en realidad es Él el que tiene que obrar en mi vida, no soy yo, porque no puedo, porque soy incapaz. Pero Cristo en mi vida, Él produce en mi vida, Él produce en mi ser lo que necesita producir para hacer su voluntad. De modo que podríamos decir que ya no vivimos nosotros, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que debemos ser reconciliados de las malas obras y que esto no ocurre de una manera necesariamente separada, sino que puede ocurrir de manera simultánea. Podemos reconocer que somos incapaces de salvarnos, podemos aceptar la muerte de Cristo como nuestro sustituto y también podemos ser justificados por el sacrificio vicario de Cristo en resultado de nuestra unidad con Él. Por lo tanto, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder realmente depender de ti, que no estemos en ningún momento como creyendo que podemos vencer con nuestra propia fuerza, sino que reconociendo tu inmenso poder y tu gran bondad, podamos siempre depender de ti. De paso, ayúdanos para vencer en la batalla de la vida. Que el pecado no tenga ningún poder sobre nosotros, sino que podamos siempre depender de ti para que tú hagas en nosotros lo que tú quieras. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes, si continúan en la fe. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, reconciliación y esperanza, con el texto a memorizar de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios 5, 21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 21. Y como al final de cada programa, siempre compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484
838-8989. Repetimos, más 1-438-838-8989. Y también lo pueden hacer vía WhatsApp con su servidor al más 1-484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más